Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a los que estamos hoy aquí y a los que nos van a escuchar también. Vamos a... ¿Dónde estamos? No me acuerdo. Proverbios. Muy bien. Estamos en el libro de Proverbios. Proverbios. Muchos proverbios de Salomón, recopilados luego para el tiempo de Esdras. Fueron alrededor de 440 más o menos, fueron recopilados y hechos un solo libro. Pero aparentemente son varios los escritores, por lo menos 3, Agur y Lemuel, unos sabios también de ese tiempo. Pero nunca la sabiduría de Salomón fue alcanzada, porque así Dios lo había dicho. Vamos al capítulo 6, y vamos a ir a la parte 3 de esta serie de mensajes del capítulo 6, que se llama Mucho que perder. Ya vimos nosotros lo mucho que hay para perder cuando se sale de fiador, cuando se gasta el dinero de las tarjetas a mucho, cuando se sacan muchos préstamos, cuando se sacan muchos créditos, mucho que perder. Y Dios nos quiere enseñar a vivir el día a día, a vivir con lo que tenemos, sin la intranquilidad de endeudarnos, que a veces nos endeudamos y las deudas nos traen muchos dolores de cabeza, muchas noches sin dormir, y de salir de fiador o garante es otra de las cosas. Y en esta segunda parte de esto que hablamos, mucho que perder, vamos a ver la parte del perezoso. Y aquí también hay mucho que perder en cuanto al perezoso. Vamos a leer desde el verso 6 al verso 11, que es la sección de hoy. Miren ustedes. Ahora va a hablar del perezoso. También tiene que ver, si uno lo conecta con lo que hemos estado viendo, es que precisamente la pereza lleva muchas veces a estar endeudado. ¿Por qué? Porque la pereza lleva a trabajar poco o a estar siempre de vago, y eso lleva a deudas porque no se alcanzan a cubrir los gastos. Y la pereza también tiene que ver con aquellas cosas que nosotros no hacemos correctamente, precisamente porque somos indolentes. Entonces vamos a ver ahora, y observemos lo que está mirando Salomón, como muchas veces escribía Salomón por la observación que hacía de la naturaleza. Y ahora nos va a llamar la atención con la hormiga. Va a hablar 2 veces Salomón de la hormiga, aquí y en otros pasajes que lo vamos a ver después. Pero observen lo que Salomón dice. Y por alguna razón él dice, la sabiduría clama en las calles, ¿no? Porque cuando nosotros aprendemos a observar, aprendemos mucho. Cuando aprendemos a observar más que hablar, aprendemos mucho. Y si somos observadores, aprendemos más. Y entonces esto es lo que, por medio de la observación de la naturaleza, Salomón va a hablar. Dice el verso 6 al 11. Observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la siega guarda su sustento. ¿Observan ustedes? Cuando no puede trabajar, el tiempo que no puede trabajar, tiene guardado su sustento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato duermes, otro rato dormitas, un rato cruzas los brazos y descansas. Y te llega la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo. Miren los resultados. Este segmento que nosotros estamos viendo aquí de Proverbios trata sobre la pereza, sobre el perezoso, sobre el lento, sobre aquel que es negligente. ¿Qué es la pereza? La pereza es sinónimo de vagancia, de no querer trabajar, de ser indolente, negligente, lento.
perezoso. Y bíblicamente es un pecado, que en el catolicismo romano lo llaman uno de los 7 pecados capitales, la pereza. Pero es pecado. Sea capital o sea provincia, es pecado igual. No habla del que por la razón que sea está impedido, sino del que no quiere. Es decir, si alguien no tiene trabajo, no está hablando del perezoso porque no tiene trabajo, sino del que es tan honesto que cuando encuentra un trabajo lo devuelve. Ese es el perezoso, ¿no? Si comenzamos viendo el verso 6, el proverbista obliga al perezoso ahora a ponerse en movimiento. Miren ustedes. ¿Al mandarlo a qué? A observar a la hormiga y mirar sus caminos. Todos nosotros conocemos lo que hace la hormiga, ¿no? Y lo que hay que caminar muchas veces para encontrar el hormiguero, ¿no? Quienes tenemos que caminar unos cuantos metros para dar con el hormiguero. Entonces el perezoso dice ahora, observa a la hormiga. O perezoso, observa a la hormiga. ¿Qué hace? Lo primero que hace para observar tiene que moverse. ¿Cierto? La hormiga, ¿vieron ustedes? ¿Observaron? La hormiga deja un camino de tanto ir y venir. Siempre hace un caminito de tanto ir y venir. Sin embargo, el perezoso y vago nunca dejará rastros de sus obras buenas porque no las hizo. Nunca dejará camino. Por eso, hermanos, es que ahora yo voy a hablar precisamente de la pereza o del perezoso, del cristiano perezoso. Porque esto es principalmente, porque aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo no ha sido salvado, está bajo el pecado de la pereza, porque por más que quiera moverse, hay un pecado que lo domina, que es precisamente el pecado de la pereza. Pero cuando un cristiano es perezoso, ya es porque no está ni siendo fortalecido ni confiando en el Señor Jesús. Esa es una cuestión, porque si Dios nos ha hecho libres del pecado, ¿cómo puede ser que nos mantengamos bajo el mismo pecado que cuando no éramos libres? Entonces eso es para analizarlo, para pensarlo. ¿Qué pasa? Curiosamente, si ustedes observan el capítulo 20 de Éxodo, no lo busquen, pero ya lo van a recordar. El cuarto mandamiento es para santificar el Shabbat o el día de reposo, el día de descanso. Pero ¿por qué ese día de reposo? Porque es un día después de 6 días de trabajo. O sea, porque Dios hizo todo en 6 días. Si ustedes van al principio, es decir, a Génesis 1, van a ver ustedes que Dios hizo todo en 6 días, al hombre lo hizo en el 6.º día, y en el 7.º día reposó completamente. Pero hoy, a casi 6.000 años desde la creación, sigue trabajando. Jesús dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Tenemos un Dios trabajador, un Dios que constantemente está trabajando. O ustedes no ven que está trabajando en sus vidas, ¿cierto? Que trabaja y profundamente muchas veces, ¿no? Y profundamente. La pereza es peligrosa y el perezoso tiene mucho que perder. Vamos a leer algunos proverbios para luego entrar en el tema. Vamos, primero a Proverbios capítulo 10, 26. Vamos a leer varios, así que ténganlos presentes. 10, 26. Miren ustedes lo que es cuando se le encomienda o se le comisiona a alguien que es perezoso, que es lento, que es negligente. Miren qué dice, vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo comisionan. Cuando una persona, ¿vieron cómo te arden los ojos? O irritante, qué irritante que es el vinagre en los dientes o el humo en los ojos, qué irritante que es. Bueno, así de irritante es cuando se le manda a alguien a hacer algo y no lo hace, o no lo quiere hacer, o es negligente para hacerlo. Así es de irritante, así irrita. Así irrita a los que lo comisionan, le dan una comisión para que haga, un mandato para que haga, lo mandan a hacer algo y no lo hace, o lo hace mal, o lo hace a su manera. ¿Está? Capítulo 13, verso 4.
Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Se va en deseos. Pero el alma del diligente será gratificada. Aquella persona diligente es la persona que enseguida se mueve, que enseguida lo hace, que puede estar cansado, pero sabe que tiene que hacerlo. Entonces eso siempre será gratificante. 19:24. Dice, el perezoso mete la mano en el plato y le fatiga aún llevarla a su boca. ¡Ah! Mi Dios. Ven ustedes, esto es una forma poética de decir ni siquiera para alimentarse es diligente. Mire, 26, 13 al 16. Y aquí vamos a ver las excusas que se pone un perezoso, que son excusas que se les pone a sí mismo, ¿no? Dice el perezoso, hay un león en el camino, hay una fiera en la calle. Esas son excusas que pone para no salir, para no hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Vieron? Cuando alguien se está poniendo excusas constantemente, hasta los cristianos que se ponen excusas tontas, y uno dice, ¿para qué me das esa excusa? Si es hasta ridícula, a veces son ridículas las excusas. Esto es lo que está mostrando el proverbista. Una ridícula excusa del perezoso para no moverse, para no salir, para no tener que ir a trabajar. Hoy hace mucho frío, hoy hace mucho calor, hay mucho tránsito, no sea cosa que me pase algo. Hay un león en el camino, hay una fiera en la calle. Dice, como la puerta gira sobre su quicio, es decir, sobre su eje, sobre sus bisagras, así el perezoso en su cama. ¿Vieron? Cuando dan mucha vuelta en la cama y no se levanta. El perezoso mete su mano en el plato y le fatiga aún llevarla a su boca. Este es con otras palabras, muy parecido al que leímos. El perezoso se cree más sabio que 7 que responden con acierto. El perezoso en sus respuestas, en sus razonamientos, se cree que es más sabio que 7 personas que con acierto hablan, que responden con acierto. Miren, el 24 ya lo vimos, ¿sí? No lo vimos. 24. Dice, en otoño no hará el holgazán, rebuscará en la cosecha, pero no hallará nada. ¿Por qué? Porque no trabajó. ¿Cómo hace para encontrar algo si no trabaja en el campo? ¿Cómo va a hacer para ir a buscar algo, no? Es muy simple. Esto nos habla a nosotros del trabajo en la obra que Dios nos ha mandado o nos manda a cada uno, que luego nosotros buscamos recompensa. ¿Y recompensa de qué? Si no hicimos nada. ¿Recompensa de qué vamos a encontrar? Explíquenme. 21, 25 y 26. Dice, los deseos del perezoso lo matan, pues sus manos no quieren trabajar. Todo el día desea y más desea, pero el justo da y no escatima. Miren ustedes cómo hace un contraste aquí Salomón entre el justo o el diligente y el negligente. El contraste que tenemos entre el diligente y el negligente. Verán ustedes. 24, 30 y 34. ...24, 30 y 34. El orden está... está en el orden que debe estar en la Biblia Textual Cuarta Edición, así que lo van a encontrar antes del 31. 21, les dije 24, 30 y al 34. Página 1026.
Dice, pasé junto al campo del perezoso, por la viña de un hombre sin entendimiento, y he aquí todo estaba cubierto de espinas, su faz estaba cubierta de ortigas, y su muro de piedra derribado. Al verlo, reflexioné. Fíjense ustedes que la observación, cómo nos ayuda muchas veces a entender cosas. Al verlo, es decir, cuando él pasaba por el campo de este hombre perezoso, de este hombre sin entendimiento, vio el desastre que había en su campo. ¿Por qué? Porque no lo trabajaba, porque no hacía nada. Entonces al verlo reflexioné, lo vi y aprendí la lección, dice el proverbista. Un poco de soñar, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos para descansar, y tu miseria te sobrevendrá como la del vagabundo, y tu indigencia como la del mendigo. El resultado. Es decir, podemos descansar mucho, y no hacer nada, pero eso tiene sus resultados. Este es el resultado que hemos tenido por años. ¿Se dan cuenta? Si nosotros miramos al pasado, o miramos a nuestro pasado, el pasado de nuestro país, este es el resultado que tenemos. ¿Bien? Este es el resultado que tenemos. El trabajo, no solo el trabajo secular, sino el trabajo en la obra, es la que nos reditúa, hermanos. Es la que siempre nos reditúa. Vuelvan al 6, por favor. Al capítulo 6. Podemos decir, esto fue para otro tiempo. ¿Sí? Si quieren pueden decirlo. Esto fue para otro tiempo. Pero resulta que, observen ustedes, pero resulta que para el cristiano es mucho más exigente, porque el pecado domina al hombre natural porque no tiene al Espíritu Santo que lo energice y lo fortalezca. Pero el cristiano ha sido libre de la ley del pecado y el Espíritu Santo vive en el creyente para energizarlo y fortalecerlo. Entonces Pablo dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué interesante esto. ¿Por qué interesante? Y porque lo que nos está diciendo fervientes es hirviendo, ebulliciendo. ¿Por qué? Porque nuestra relación con nuestro Dios es donde nosotros debemos pedir la asistencia de Dios en aquellas cosas, en aquellas áreas en las que somos débiles. Y si una persona es débil en cuanto al trabajo, o es débil en cuanto a la pereza, es perezoso de por sí, todos tendemos a ser perezosos, ¿eh? Todos tendemos a descansar más de lo que debemos. Pero a algunos les gana la pereza. Fíjense ustedes que Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hay cosas que requieren diligencia que hay que hacerlas enseguida, rápido, hay que moverse, hay que hacerlas. Pero fíjense ustedes, fervientes en espíritu, es decir, en nuestro espíritu, no en el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, sirviendo al Señor. También dice en Hebreos, que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad, es decir, el largo ánimo, heredan las promesas. ¿A quién vamos a imitar? ¿Al perezoso o a aquel que mediante la fe y el largo ánimo hereda las promesas? ¿A quién imitaremos? Porque para eso es que nos manda que no seamos perezosos. El escritor de estos proverbios es el mismo escritor de Eclesiastés, y miremos qué dice en Eclesiastés 10:18. Miren, después de Proverbios. Eclesiastés 10:18. Dice:
Por la holgazanería, ¿la encontraron? Es a página 1041, está después de Proverbios. Por la holgazanería se derrumba el techo, y por indolencia de manos la casa se llena de goteras. ¿Ven? Por la holgazanería se derrumba el techo, y por indolencia de manos la casa se llena de goteras. Eso porque ni su propio techo. Yo conocí a una persona que en realidad siempre me decía, yo mientras el techo no se me caiga encima, yo ni me muevo. Buenísimo. El techo lo tenía que arreglar yo. Esa era una cuestión, ¿sí? Y yo la conocí. Volviendo a Proverbios en el verso 7. Dice, volviendo a Proverbios en el verso 7, el proverbista hace un contraste entre la hormiga, que no necesita quien la mande o la vigile para que haga su tarea, y el perezoso, que es como la carretilla, hay que empujarlo para que camine. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 7. Dice, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano. ¿Se dan cuenta? No tiene quien la mande a la hormiga. Sin embargo, la hormiga en su tiempo sale, hace desastres con nuestras plantas, hace desastres con nuestras plantas, pero ella se lleva su alimento para su nido en el tiempo necesario y justo. Sin embargo, el perezoso hay que empujarlo, como la carretilla. ¿Vieron? Que si no la empujamos no camina. La hormiga aprovecha los tiempos para hacerlo productivo primero. Escuchen y presten atención a este proverbio que me llevó mucho tiempo poder entenderlo, pero gracias a Dios lo entendí. La hormiga aprovecha los tiempos para hacerlo productivo primero, luego lo confortable. Proverbios 24-27, miren. Me llevó mucho tiempo, quizás a algunos les lleve menos. A mí me llevó tiempo porque soy más burro. 24-27, miren. Dice, prepara tus labores de fuera y disponlas en el campo para ti, y después edifica tu casa. Trabaja para producir, y con lo que producís podrás edificar tu casa. Observen ustedes esto. Sin embargo, nosotros hacemos al revés. Primero queremos el confort y las comodidades sin trabajar por ello. ¿Observan? Miren ustedes lo que las parejas hacen hoy primero. Primero se casan, después buscan trabajo. Primero se casan, después hacen la casa. Primero se casan y después comienzan con todo lo demás. Cuando en realidad lo que nos está diciendo es, produce primero y luego busca el confort. Produce primero y luego busca el confort. Nadie dice allí, fíjense ustedes, que no está diciendo el proverbio que no busquemos el confort o que no querramos estar mejor. Está diciendo, primero producí para que luego puedas tener el confort. Pero tiene que haber una producción. ¿La hormiga qué hace? La hormiga se camina todo, produce a costa nuestra, porque nos llevan las plantas, pero cuando la lleva a su hormiguero, en su hormiguero, ella en el invierno no tiene necesidad de salir, cuando llueve no tiene necesidad de salir, porque eso está produciendo un hongo dentro del hormiguero que con eso le da de comer, come ella y le da de comer a las larvas. ¿Ven ustedes? Entonces produce primero, luego el confort. Y nosotros hacemos al revés siempre. Fíjense ustedes, la primera ley de Newton, llamada la ley de la inercia, dice que un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él.
Cuando una persona permanece activa, siempre estará activa. Pero cuando es vaga o perezosa, así quiere permanecer, a menos que una fuerza lo impulse. A veces, alguna patadita para que se mueva. ¿Vieron ustedes? Eso es la ley de Newton. Un cuerpo puede permanecer en reposo y permanece allí en reposo, un objeto. O puede permanecer en movimiento todo el tiempo, a menos que haya algo que actúe puede ser la fricción, puede ser el viento, puede ser cualquier cosa que lo frene o que lo mueva, pero siempre tiende a eso. Esa es la primera ley de Newton, o llamada la ley de la inercia. Miren ustedes lo que dice el verso 9 y 10. Dice: ¿hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato duermes, otro dormitas. Un rato cruzas los brazos y descansas. Los versos 9 y 10 son cruciales para el cristiano, porque es un llamado de atención muy fuerte, no solo a la vagancia o pereza física, sino a la vagancia o pereza espiritual. El cristiano espiritualmente vago no es necesariamente vago o perezoso físicamente. ¿Entienden esto? El cristiano espiritualmente vago no es necesariamente vago o perezoso físicamente. Puede ser muy activo físicamente, pero es vago espiritualmente. Por ejemplo, los que estamos llamados a enseñar la palabra de Dios, debemos dedicar el mayor tiempo posible a la oración y al estudio de la Biblia. Tener mucha actividad y poco tiempo para estudiar nos hace improductivos, aunque estemos físicamente activos. Esto es lo que dijeron los apóstoles. Esto es lo que dijeron los apóstoles a los discípulos en Hechos 6, 1 al 7, con los resultados que allí se describen. Vamos a Hechos, por favor. Seis. 1 al 7. ¿Lo tienen? Dice: en aquellos días, ¿lo encontraron? Página 1202. En aquellos días, es decir, cuando estaba la iglesia naciendo, cuando la iglesia estaba creciendo, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, es decir, los apóstoles, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno, y este es el punto álgido, este es el kit de la cuestión. No es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Si ellos hubiesen hecho eso, hubiese estado bien a los ojos de los demás, pero no a los ojos de Dios, porque eso hubiese sido activismo, pero no productividad. Dice: hermanos, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría. A quienes, ahora fíjense ustedes, llenos de espíritu, es decir, del Espíritu Santo, que sean controlados, que sean controlados por el Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. ¿Era necesario que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarse de servir a las mesas de la viuda? Sí. Esos fueron los 7 servidores, los 7 diáconos que fueron escogidos en la iglesia primitiva, los primeros 7. Dice: y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y lo dicho fue agradable delante de toda la congregación. Claro que fue agradable, porque cada uno, como decimos muchas veces, zapatero a sus zapatos, cada uno a su llamado. Y lo dicho fue agradable delante de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas,
y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a quienes hicieron estar de pie delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Y la palabra de Dios, cuando las cosas se colocaron en el orden que debían estar, los llamados a enseñar y a estudiar y a orar, los llamados a servir y a hacerlo bien, llenos del Espíritu Santo. Es decir, controlados por el Espíritu Santo, porque no era una cuestión de que sirvieran las mesas de las viudas porque sí y así nomás, sino que supieran lo que tenían que hacer porque el Espíritu Santo se los decía. Dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque cada cosa estaba en su lugar. ¿Y por qué? Porque los apóstoles se colocaron en el lugar que les correspondía. Ellos podrían haber tomado la posta y los 12 podrían haber servido en la mesa de las viudas. Sí, y delante de toda la gente y delante de las viudas hubiese sido hermoso. Me vino a atender el apóstol Pedro. Me vino a atender el apóstol Juan. Me vino a atender Mateo. Miren ustedes. Sin embargo, ellos dijeron, no, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Eso es diligencia. Entonces, ¿qué sucede hoy? Hoy tenemos muchos llamados liderazgo, haciendo muchas cosas, pero al momento de alimentar a la gente, no alimenta, lo alimenta con pasto seco. Eso no es necesariamente productividad. Eso es activismo, pero no productividad. El hombre de Dios es llamado a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra de Dios, y estudiar constantemente, en tanto y el tiempo puede hacerlo, tiene que dedicarle ese tiempo. Porque la iglesia de Dios, los creyentes, los santos de Dios, son para Dios importantísimos. Por eso es que envió a su Hijo a la cruz a derramar su sangre por su iglesia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que cuando alimentamos, que cuando frente nuestro está el pueblo de Dios, está para alimentarlo y para ayudarlo y enseñarle a que se alimente. ¿Ven? Para movilizarlo, no para quedar bien con el pueblo, con lindas palabras, con una gran elocuencia, pero vacíos de la palabra de Dios. Miren ustedes, si la palabra de Dios predicada no confronta a la gente, solamente la divierte, tenemos un problema. Eso es crucial, y es crucial para nosotros, para todos y cada uno de nosotros, no solo los que estamos aquí, sino los que están viéndonos. Porque tenemos que ser productivos, y la forma de ser productivos es estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma. Miren, también es una llamada de atención para los cristianos perezosos y vagos, para leer la Biblia y orar. ¡Wow! Una de las cosas que debemos incentivar, que estamos incentivando, aunque muchas veces no tenemos respuesta, es incentivar la lectura bíblica. Y no estoy hablando del estudio de la Biblia, estoy hablando de la simple lectura bíblica. Pablo le dice a los colosenses y a los tesalonicenses que lean sus cartas. Miren ustedes, Colosenses 4, 15 al 17. Colosenses 4, 15 al 17. Página 1352, en la cuarta edición. En la tercera no me acuerdo. Tienen Efesios y Colosenses. Miren ustedes lo que dice. 15 al 17. 4, 15 al 17. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en la casa de ella. Ninfas, ninfa mejor dicho, ninfa, es una mujer. Y en la casa de ella se reunía la iglesia, es decir, un grupo de hermanos y hermanas.
Y cuando esta epístola, es decir, la de Colosenses, o la de Colosas, cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros también leáis la de Laodicea. Miren ustedes. Ven ustedes, dice, y decid a Arquipo, atiende la labor del servicio que recibiste del Señor para que lo cumplas. Observen ustedes, Laodicea y Colosa quedaban más o menos a 14 kilómetros de distancia, pero había una iglesia en Laodicea y había una iglesia en Colosa. Pablo le mandó una carta a la iglesia de Laodicea y le mandó una carta o epístola a la iglesia de Colosa. ¿Pero qué les dijo? Lean, cada uno lea sus cartas, pero después la intercambian. Y que la carta de uno la lea el otro, y la lea nosotros. ¿Por qué? Estas son las cartas. Estas son las cartas que les decía que leyeran. Miren 1 Tesalonicenses 5:27. Primera a los Tesalonicenses 5:27. Antes de Corintio y después de Gálatas. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Perdón, 5:27. Dice, ¿lo tienen? Primera a los Tesalonicenses 5:27. Página 1284. Primero a los Tesalonicenses 5:27 dice, os encargo solemnemente por el Señor que la epístola sea leída a todos los hermanos. Hermanos queridos, escuchen bien esto. Esto es un mandato e inclusive os encargo solemnemente por el Señor, dice. Es un encargo solemne que Pablo hace, que leamos sus epístolas, sus cartas. ¿Por qué es un encargo solemne? Porque nosotros como iglesia del Señor tenemos que ubicarnos en las cartas de Pablo. Allí estamos nosotros. ¿Y a qué se refiere esto? No seamos negligentes, no seamos perezosos para leer. ¿Por qué? Porque Pablo nos está instando a que leamos, no solo nosotros, sino los hermanos que se reunían en las casas, en las distintas casas, lean las cartas que yo les mando. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque la única forma en que nosotros vamos a encontrar para crecer en la fe, para no ser perezosos, como lo vamos a ir viendo ahora, es leyendo. Y siempre tendremos muchas cosas para hacer. Siempre, hermanos, habrá muchas cosas para hacer. Que los chicos, que la casa, que el trabajo, que la ropa, que la plancha. Bueno, que a muchos no les gusta planchar, pero no importa. Algunos plancharán. Pablo en la carta a los Efesios, del capítulo 3, versos 3 y 4, dice que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio. Miren, como antes escribí brevemente, leyendo, lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo hacemos? Para percibir el entendimiento de Pablo en el misterio de Cristo, si no leemos lo que él escribió. ¿Cómo percibimos nosotros el misterio de Cristo? ¿Cómo percibimos nosotros lo que el Señor nos quiere enseñar si no leemos lo que Pablo ha escrito? Si somos negligentes, perezosos para leer. En la lectura bíblica es cuando nosotros, como hablábamos anoche, es donde nosotros nos cultivamos, donde nuestra mente se expande, donde nuestro corazón se ensancha, donde aprendemos a hablar correctamente, a usar las palabras correctas,
a ser más cultos para cuando hablamos y no tan lunfardos. Dice, ¿cuáles son las excusas? No tengo tiempo para sentarme a leer. Tengo muchas cosas para hacer. Son las autojustificaciones que usamos y así nos convertimos en perezosos espirituales. Hoy no tengo ganas de reunirme, así y así se nos va la vida. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia y así se nos va la vida. Hoy no tengo ganas de reunirme y así se nos va la vida. Entonces siempre va a haber una separación entre los que se preparan y obedecen al Señor y tratan de agradarle, y de los que tratan de conocer al Señor por medio de las Escrituras, y aquellos que no les interesa nada. Y ahí están las diferencias. Y esto es gravísimo. La pereza espiritual es gravísima, porque nos lleva a los resultados que tenemos ahí en un ratito viendo. Volviendo a Proverbios. Volviendo a Proverbios, dice en el verso 10, un rato duermes, otro dormitas, un rato cruzas los brazos y descansas. Como dijo un santiagueño, estoy cansado de descansar, por eso voy a seguir descansando. Hasta que de pronto despiertas a una realidad, no llegaste a ningún lado, no tienes nada, estás vacío, no tienes nada para vos y no tienes nada para dar. La gran realidad. Verso 11. Y te llega, dice, y te llega la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo. ¿Saben? Una cosa es la miseria física por vagabundear, es decir, por no establecerse. Por eso tenemos vagabundos espirituales, los que no se establecen nunca, andan de un lado para otro. Son indigentes espirituales, porque viven en la miseria espiritual, en una miseria espiritual. Salomón está conectando al perezoso con el vagabundo y el mendigo. Y los resultados son desastrosos. Miseria e indigencia. Todo pecado tiene sus consecuencias. Nosotros elegimos cómo pecar, pero las consecuencias de ese pecado no las podremos evitar. Hermanos, ¿ustedes quieren ser conocedores de lo que Dios dice? ¿Quieren ser conocedores de verdad? Bueno, lean las Escrituras. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Fíjense ustedes, hermanos. Esperen un segundito. Y ya llegamos. El perezoso físico tendrá miseria física. El perezoso espiritual será miserable espiritualmente. Tanto el vagabundo como el mendigo viven de lo que reciben de otros. Por eso anhelo con todo mi corazón que mis hermanos no sean mendigos ni vagabundos espirituales, sino que aprendan a confiar en lo que la Biblia les habla a cada uno. Hoy estamos reunidos aquí, sí, porque es mi deber enseñar, pero no alcanza esto para vivir toda la semana. No alcanza esto. Durante la semana cada uno tiene que preparar su alimento. ¿Y cómo? Simplemente leyendo. Simplemente leyendo. Que cuando Dios les habla de alguna manera, anoten lo que Dios les ha hablado por algún versículo. Pero ustedes van preparando su propio alimento. Y eso los hace crecer, los hace madurar. Y los hace estar llenos para el día en que tienen que entregar algo. ¿Cómo hace un miserable o un vagabundo o un mendigo? ¿Cómo hace para entregar algo si no tiene nada? Entonces los mendigos espirituales, los vagabundos, ¿en qué se diferencia un vagabundo y un mendigo, aunque parecen lo mismo? Que el vagabundo anda errante por todos lados, que nunca se establece, y porque no se establece, no se estabiliza. Entonces ustedes van a tener vagabundos espirituales que andan de una congregación a la otra y no se estabilizan nunca. ¿Por qué no se estabilizan? Porque ellos creen, son como el perro con sarna.
Se mueven del lugar porque piensan que el lugar tiene las armas y las armas las tienen ellos. ¿Por qué? Porque no logran estabilizarse, no logran establecerse. Y como no logran establecerse, no logran estabilizarse. Porque son negligentes espiritualmente. Porque siempre están esperando lo que le dan, pero jamás dan nada. Porque no tienen nada para dar, son miserables. Miserables espirituales. Indigentes espirituales. Fíjense ustedes cómo los atrapa el mismo pecado, ¿no? Así es el perezoso espiritual, como el mendigo y como el vagabundo que reciben de lo que otro les da. Así es el perezoso espiritual. Viven como el vagabundo y el mendigo, de lo que otros dicen. Por ejemplo, yo subí en estos días, o compartí en estos días el video de este apóstol Maldonado. Este apóstol Maldonado es un ejemplo. Le tira migajas a la gente y la gente abre la boca y la recibe como los pichones en el nido. Entonces, yo no sé a veces si orar por él o orar por las pobres, la gente que lo escucha. Pero, ¿saben por qué esa gente lo escucha? Pues son mendigos espirituales. Están esperando lo que reciben. Nada más. Entonces, lo que les tira, el bocado que les tira, masticado y comido por él, es lo que la gente recibe. Y la gente, ¡ay!, lo aplaude. Él es un mendigo espiritual, él es un vagabundo espiritual, porque jamás se establece en la doctrina correcta, pero no solo eso, sino que le tira las migajas que le quedan a la gente. Y la gente recibe las migajas de este hombre. Pablo dice a los colosenses, la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Yo les pregunto esto, hermanos, ¿cómo hace la palabra de Dios para vivir en abundancia en nosotros si no entra nada? ¿Cómo hacemos para enseñarnos y amonestarnos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales? Aunque no se sepan los salmos o no se sepan los himnos. Pero, hermanos, para saberlos hay que leerlos. Cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Qué hermoso que es cuando nos reunimos, hermanos. Por ejemplo, que nos reunimos los días sábados a la noche aquí, que es domingo ya. Qué lindo que es que compartimos, como compartíamos anoche, de así salió una conversación antes de entrar en el tema que teníamos para anoche, salió la conversación del tercer cielo y pudimos hablar acerca de los tres cielos. Y así salen las conversaciones y así vamos aprendiendo y así vamos leyendo y vamos descubriendo. ¿Pero cómo? En la reunión, en el congregarse, en el estar juntos, en el no ser negligentes ante este tipo de cosas, no ser perezosos. ¿Cómo vivirá en abundancia la palabra de Cristo en nosotros si no leemos o no la compartimos? ¿Cómo? Me pregunto cómo. Y vamos a terminar con esto, con las palabras de Pedro en la segunda carta de Pedro, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, 5 al 8, capítulo 1, 5 al 8. Está Hechos, está Jacobo y después Pedro. Mire, vamos a terminar con estas palabras. Veremos aquí, vamos a ver en el capítulo 1, verso 5 al 8, vamos a ver qué hizo el Señor por nosotros y qué debemos aportar a lo hecho por Él, a lo que Él ya hizo. ¿Lo tiene? Pedro 2, página 1260. Capítulo 1, dice: así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. ¿Lo encontraron?
y la hermana no la encontró, sino que lo comparta con vos, porque necesito que lo lean esto. Dice 2 de Pedro, o Pedro 2, capítulo 1, versos 5 al 8. Dice: así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Es decir, añadile a la fe virtud, es decir, excelencia, aquellas cosas que nosotros debemos hacer, que cada cosa, que no se quede solamente en la fe, sino que se quede, que la fe pueda ser demostrada por medio de la excelencia de las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Eso es virtud, aquellas cosas que nosotros podemos hacer, porque somos virtuosos en aquello que Dios nos ha dado para hacer, y podamos ponerle excelencia a la fe, añadirle excelencia a la fe. Miren, y a la virtud, es decir, a aquellas cosas que podemos hacer con excelencia, conocimiento. ¿Y el conocimiento por medio de qué viene? Por medio de la lectura y el conocimiento bíblico. Es decir, ¿cómo conocemos la Biblia? ¿Por lo que nos dicen? No, por lo que nosotros vamos descubriendo en la Biblia. A la virtud, conocimiento. Ahora, no sirve solo el conocimiento y la virtud, sino le añadís a eso dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Son aquellas cosas que yo puedo controlar en mi vida por la asistencia del Espíritu Santo. Puedo tener muchísimo conocimiento y no tener dominio propio. Puedo tener muchísimo conocimiento, hay personas que tienen mucho conocimiento, pero son terribles bocas sucias, se agarran a las trompadas. Pues eso lo sé porque aquí pasó eso antes de que viniéramos nosotros, pero eso es por falta de dominio propio. Se llenan de ira, de pronto, contestan mal, son groseros, y tienen conocimiento, sí, porque el conocimiento se va adquiriendo mentalmente, pero a eso hay que agregarle dominio propio. Es una cosa que va adornando la fe. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Ser pacientes, hermanos. A veces tengo que encargar a hermanos que enseñan o que están hablándole a otros hermanos. Tened paciencia con la gente. No toda la gente camina de la misma forma, no toda la gente aprende igual. Y hay que tener paciencia en la enseñanza. Miren ustedes, si tendremos que tener paciencia. Siempre una persona que va a ayudar a otra o a enseñar a otra, siempre debe tener paciencia. Es decir, a la paciencia, piedad. ¿Qué es piedad? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, alineado a la voluntad de Dios. Y a la piedad, afecto fraternal, o Filadelfia, como se llama, aquel amor, aquel afecto que se tiene de hermanos. Fraternidad tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con los hermanos. A la piedad, agregale eso, afectos por los hermanos. Y al afecto fraternal, el amor ágape. ¿Cuál es? Aquel amor que el mundo no conoce, solamente los cristianos lo conocen, que es el amor ágape, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que nos lleva realmente a reflejar la vida de Dios en nosotros. Ese es el amor que el mundo no conoce. El mundo conoce el amor de amigos, es decir, el amor filos o el amor sexual, el amor eros, el amor sexual, pero no conoce el amor ágape, porque ese amor solamente viene y proviene de Dios y solamente es derramado en los que han creído en el Señor Jesucristo, nada más. Por eso es que nosotros no podemos mostrarnos de la misma forma que el mundo, porque hay un amor que es diferente en nosotros. Hay un amor que el mundo no conoce y que el mundo necesita recibir. Por eso el afecto fraternal, sumado al amor, esto te hace una persona diferente.
Pero miren ustedes, ¿por qué? Dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros, es decir, vos le estás añadiendo a la fe todas estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús, de Jesucristo nuestro, Señor nuestro. No te dejará ser un perezoso, no te dejará ser un ocioso, te mantendrá en movimiento, porque a cada cosa le vas a tener que añadir otra. A cada cosa le vas a tener que añadir otra. Esto es como cuando querés hacer una hermosa torta, por ejemplo. Tenés el bizcochuelo, pero a eso le tenés que ir agregando cosas, y esas cosas van hermoseando la torta tal y como vos la querés. O querés comprar una torta, pero ¿qué le decís? O la encargás, ¿y qué haces? Decís, quiero que le pongas esto, esto y esto, porque es a mi gusto, no al gusto tuyo. ¿Cierto? Esto tenés el bizcochuelo, bueno, andá agregándole los ingredientes. ¿El bizcochuelo cuál es? La fe. A eso anda agregándole estas cosas. Y fíjate que en la medida que le vas agregando estas cosas tenés que trabajar. Para poder agregarle estas cosas tenés que trabajar. Eso no te permitirá nunca ser un ocioso espiritual. Y principalmente, conozcan al Señor a través de la Biblia. Conozcan al Señor a través de la Biblia. Cuanto más se acerquen a la luz, más se van a ver las manchas en ustedes. Cuanto más nos acercamos a la luz, a la santidad de Dios, más nos vemos, más pecadores nos vemos. Pero mejor, porque nosotros solucionamos esos temas delante de Dios, porque Él nos asiste para que seamos santos. Dice, sed santos, porque yo soy santo. Y eso no te dejará nunca estar ocioso. No te dejará ser nunca un perezoso espiritual. Nunca, hermanos, permitan en sus vidas la indigencia. El mendigo espiritual busca que siempre alguien les dé algo. Pero el diligente siempre da algo. Siempre está dando. El diligente tiene siempre algo para dar. El negligente nunca tiene nada para dar y siempre está pidiendo. Podría decir varias cosas, pero no las voy a decir ahora. Porque así hemos estado en la República Argentina siempre. Reclamando. Hermanos, trabajemos en la obra del Señor y trabajemos, no seamos negligentes. Oramos.